arrancamos. Ahí está. Bueno, vamos a poner a compartir. Bueno, la idea es que podamos explicar. Ahí les estoy mostrando las listas en vez de mostrar lo que corresponde. Ahí va. Confírmenme ustedes en cuanto lo ven. Se ve, se ve. Se ve. Bien. La idea es que hoy empecemos a explicar este tema de la identidad cultural, que es el segundo gran tema que vamos a empezar a trabajar. Si bien lo empezamos a partir del trabajo de identidad individual, que era un trabajo de introducción, eh, la idea justamente es que este trabajo nos introdujera el tema para que entendiéramos que nuestra identidad individual es una construcción y que lo mismo pasa con las culturas, ¿sí? Que las culturas van construyendo su identidad y tal como habíamos dicho cuando hablábamos de características de la cultura, esta identidad también se recrea, se transmite, evoluciona, va cambiando, va mutando en función del tiempo. Este tema es un tema bastante amplio, como van a ver ahora, pero que nos va a llevar a una de las partes que más me gusta de la materia, ¿sí? Esta primera parte por ahí es muy teórica en cuanto a las definiciones de identidad. A ver, les pido disculpas un segundo. Tengo mucha alergia, entonces tengo toda la nariz tomada. Bueno, identidad cultural, entonces. Dice que son elementos que van representando una cultura frente a otros. Para hablar de este tipo de cultura, lo que vamos a hacer es a partir de una definición amplia, pero no tan amplia como la que habíamos tomado en la primera parte. Entonces, cuando hablamos de una cultura, vamos a pensar en lo que son las identidades nacionales. Más adelante vamos a ver que hay otras identidades culturales que pueden tener que ver con regionalismos, con zonas, pero bueno, esto sería adelantarme. Entonces, tenemos elementos que representan a una cultura frente a otra. Bueno, acá no sé por qué la identidad individual me quedó borrado, pero pensemos, ¿qué elementos, según el trabajo que habíamos hecho, nos representaban individualmente? Bueno, teníamos el nombre, nuestra historia personal, nuestros gustos, nuestras características físicas. En las culturas pasa más o menos lo mismo. Las culturas tienen un nombre que las identifican, hay una personalidad, un modo de ser entre sus integrantes, hay una historia propia de la cultura. También hay características geográficas, lugares relevantes, lugares emblemáticos, monumentos, y ahí como que todo empieza a tener que ver con todo, ¿no? La historia tiene que ver con la geografía. No parece que fueran las materias de un año estas, ¿no? La música y las danzas típicas, las comidas, los gustos, todo eso va construyendo de alguna manera a la identidad cultural. Bien, cualquier cosa me van parando, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la identidad cultural es un concepto relacional. ¿Qué quiere decir relacional? Que se define en relación con el otro. Y acá viene algo que van a encontrar en el apunte, no sé si es que ya lo vieron, que dice que la identidad se construye en función de una negación. Es decir, que vamos estableciendo, a ver, calculo que cuando hicieron el trabajo en el punto 2 les debe haber resultado muy difícil hablar de quiénes son, porque a todos nos resulta difícil definir quién soy, qué soy. Siempre es más fácil decir qué no soy. Yo puedo decirles, por ejemplo, que no soy joven, que no soy delgada y que no soy rubia. Y me resulta mucho más fácil decir eso que decir por ahí qué es lo que realmente soy. Entonces, esta negación es mucho más sencilla a la hora de definir la identidad, ¿sí? A nivel cultural tiene que ver con la relación entre diferentes. Es decir, que esta relación, esta identidad cultural se va conformando a partir de la visión que los otros tienen sobre uno. Y así es más fácil definirlo, ¿sí? Porque es muy difícil llevar adelante este proceso de decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi cultura? ¿Quién es el argentino, por decirlo de alguna manera?
Bien, acá tenemos esta idea de que la identidad se define en el sentido de una negación. Yo no soy chileno, no soy uruguayo, no soy europeo, soy argentino, ¿sí? Es una representación de un grupo y acá venimos a otro de los puntos cuestionables en cuanto a la definición de la identidad cultural, que es que se conforma a partir de un relato unitario. ¿Qué quiere decir que es un relato unitario? Que a la hora de definir cuáles van a ser las características de la identidad cultural que nos van a representar, se seleccionan ciertas cosas que muchas veces van desoyendo o ignorando lo que son las identidades individuales. Si pensamos en la identidad cultural argentina, ¿qué cosas nos representan? Bueno, probablemente vamos a pensar en el tango, en el mate, en el asado, en el fútbol. Ahora, si yo les pregunto, ¿a ustedes les gustan todas esas cosas? Probablemente me digan que no. A mí, por ejemplo, el tango no me gusta. No me gusta escucharlo, no sé bailarlo. Entonces, este relato unitario que asegura que dentro de la identidad cultural argentina el tango ocupa un lugar muy importante, a mí en particular no me representa. Entonces, se le hace una crítica a esta idea del relato unitario porque, si bien va a englobar a todas las personas que forman parte de esta identidad cultural, está dejando de lado el gusto y el interés de cada uno y uno puede no sentirse representado. Bueno, acá repetí esto de las críticas al relato unitario que lo acabo de decir. Bien, vamos a esto. La identidad cultural se clasifica en los distintos símbolos que nos van permitiendo generar y construirla. Por un lado tenemos lo que es la identificación por símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo claramente es una representación de algo. Entonces, los símbolos incluyen objetos, cosas, emblemas, lugares emblemáticos, lo que es la gama cromática, ¿sí? En este momento que estamos en la semana de mayo, estamos como muy atravesados por el celeste y blanco, hace un par de días fue el día de la escarapela, el día del himno, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que nos representan en ese sentido. Disculpas, chicos. Pero por otro lado tenemos lo que es el sistema normativo. Cuando hablamos de normas, generalmente lo asociamos a las normas formalmente establecidas, ¿no? Tenemos una constitución que nos rige, todo lo que son los códigos penales, procesal y demás, que básicamente nos van diciendo qué es lo que podemos hacer y qué no. Sin embargo, esto no es lo único que rige el comportamiento dentro de una identidad cultural, sino que tenemos también todo lo que son las leyes informales. Es decir, que el sistema normativo no solo se rige por lo formal, sino también por lo informal. Y acá encontramos todo lo que son las tradiciones, todo lo que son lo que pronto vamos a ver como ritos, rituales y mitos. Cuando yo digo estas palabras, ustedes seguramente están imaginando un montón de brujería y cosas por el estilo, pero en realidad eso tiene que ver con ver la visión del otro. El rito del otro es este. Pero nosotros culturalmente también tenemos muchos ritos y rituales. Todas estas ritualidades hacen que nos portemos de determinada manera y no de otra. A ver, como para pensar en un mito común. Seguramente todos escucharon alguna vez hablar del mito de la combi blanca, que hace que tengamos cuidado a la hora de la salida de la escuela, ¿sí? Cuando íbamos presencialmente. Esto es un mito, todos creemos en esta historia y hace que de alguna manera nuestra conducta se vea regulada. ¿Qué nos representa como argentinos? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Acá puse algunas ideas como para
redondear esta presentación, ¿sí? Nos representa el mate, el asado, el tango, el folclore, el dulce de leche, algunos personajes, nuestras creencias, las cosas que hacemos y cómo las hacemos, todo eso nos va representando. Bueno, creo que fui súper rapidito porque además se me tapó la nariz, entonces es horrible. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, sí, perdón, no podía activar el micrófono. No, ninguna. Bien. ¿Mili? Mili se fue, nos dejó. Se durmió. Es que fui muy rápido y con la nariz tapada encima es una cosa de locos. Es Eh, horrible leer con la nariz tapada. sí, estoy complicada. Hace varios días que estoy con mucha alergia y cuando me pongo a explicar me tapa la nariz, es un horror. Ahí les hice el ruidito para que se escuche. Voy a detener la grabación.